Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y principalmente mi agradecimiento por seguir este espacio, tanto la transmisión en directo como cuando colgamos el video resultante del mismo. Estamos escuchando allí de fondo nada más y nada menos que a Edith Piaf con ese maravilloso tema La Bohème. Una exquisitez realmente. Y bueno, siempre comenzamos el espacio mientras damos chance a que se vayan conectando poco a poco los seguidores con una buena musiquita de fondo. Esta noche voy a estar conversando con el profesor y politólogo, el señor Ángel Álvarez, quien ya está por allí, y vamos a darle de una vez la situación venezolana, que parece que cada día se enreda más, y cada día está más complicada, y intentamos buscarle alternativas. Por eso consultamos siempre a los pensadores, a los analistas, para que nos den luces sobre qué hacer nosotros los ciudadanos ante esto. Está por allí el profesor Ángel Álvarez, quien es mi invitado de esta noche. Estamos intentando darle participación aquí. Esperemos que el internet no nos juegue una mala pasada. Y estamos intentando hacer eso. Aquí estoy tratando de darle acceso al profesor Ángel Álvarez, pero no sé por qué no logró que se conecte aún. Allí está. Saludos, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias por invitarme. Agradecido a usted por compartir esta noche con la audiencia y por, tratar de que revisemos, de que escudriñemos, de que analicemos la situación país Venezuela. Y bueno, lo primero, Ángel, es preguntarte precisamente al día de hoy cómo observas el país político venezolano, cómo ves en líneas generales la situación hoy del país.
Bueno, la situación no ha cambiado mucho en los últimos meses, ¿no? Venezuela es un país con un nivel de democracia muy bajo, medido por los indicadores que usamos los científicos políticos, que utilizamos métodos cuantitativos, en una escala de 0 a 1. Venezuela está cercano al 0,2, 0,3 en términos de nivel de democracia, en cualquiera de las dimensiones de democracia que... Eh, es decir, los niveles de libertad son muy bajos, los niveles de competencia política son casi inexistentes, la libertad de expresión está reducida casi al mínimo, eh, la participación ciudadana en asuntos públicos es también muy baja. Eh, Hay una oposición virtual, pero esa oposición tiene muy poca capacidad de influir en las decisiones públicas, muy poca capacidad de actuar en el marco institucional. Es decir, la situación democrática en Venezuela es muy precaria. La situación económica no es mi especialidad, pero me imagino que cualquier economista te la describirá como catastrófica. La situación de salud pública es dramática, tampoco es mi especialidad, aunque sí trabajo en salud pública, pero no en el ámbito de enfermedades de transmisión, sino en otros asuntos de política pública de salud. Pero la situación es sin duda el colapso de los hospitales, la emergencia nacional producto de la COVID se suma a una situación estructural de deterioro general de los servicios públicos, incluyendo los servicios de salud, que desde hace mucho tiempo están destruidos. Yo creo que es un país en situación de postración, con muy pocas capacidades de acción, porque la, la forma en la que se mantiene en el poder quienes ejercen el poder desde el gobierno central es tal que inhibe prácticamente cualquier posibilidad de acción efectiva de la ciudadanía, en la medida en que el ciudadano común está obligado en la práctica, así no lo quiera, a ocuparse de absolutamente todo de una manera inminente y angustiosa. Tú mismo lo acabas de decir, vamos a ver si el Internet nos lo permite. No se puede confiar en el Internet de Venezuela. No se puede confiar que tú abras el grifo y va a salir agua. No se puede garantizar que cuando salga el agua va a ser potable. Eh, no se puede garantizar que vayas al médico y el médico pueda atenderte porque tenga los insumos, sea un hospital público o una clínica privada. No se puede garantizar que tú vas a conseguir los medicamentos que el médico te escriba en el recipiente. No se puede garantizar que si vas a ser hospitalizado te van a admitir porque las pólizas de seguro son asombrosamente caras. Y si te admiten, no sabes si van a tener los insumos para tratarte. Entonces el ciudadano tiene que estar día a día batallando con una situación tan adversa que en aras de un proyecto político que teóricamente privilegia lo público por encima de lo privado, lo que ocurre en la práctica es que la vida se ha privatizado prácticamente por completo. El ciudadano tiene que tomar en sus propias manos asuntos públicos como la seguridad personal, la seguridad de su familia, la salud pública, el alumbrado. La gente tiene que comprar plantas eléctricas porque se va la luz, la gente tiene que tener baterías de repuesto porque no tiene cómo alumbrarse o no tiene cómo... Es un país... No, no le estoy escuchando ahorita. No, no estoy escuchando ahorita, profesor. No, no le estoy escuchando. No sé si usted me escucha a mí, pero yo perdí en este momento el audio. Perdí el audio, no, no logro escuchar. eh, no logro escucharle. Ajá. Sí, bueno, se acaba de caer la señal. Perdí el audio por momento de lo que estaba
relatando el profesor Ángel Álvarez. Vamos a esperar que pueda volver a conectarse con nosotros y retomar esta conversación que ya desde ahorita se ve sumamente interesante lo que nos viene Aquí planteando estoy de el nuevo. profesor Álvarez. Ok, Esto, sí. ahora sí. Bueno, en fin, el asunto es que la situación de la demanda que hay sobre el ciudadano, sobre asuntos que deberían estar resueltos por las instituciones, es tan grande que el ciudadano está reducido a su vida privada a un nivel de subsistencia, lo cual impide la acción política efectiva. O sea, para que haya acción política efectiva en una sociedad, los ciudadanos tienen que tener tiempo a ocuparse de lo público, de informarse de lo público, de organizarse. Si a eso se suma la represión política severa contra todo aquel que rete la forma en la cual se ejerce el poder en Venezuela, que va desde la amenaza hasta el encarcelamiento, es muy difícil realmente pensar en que el ciudadano pueda hacer algo solo, el ciudadano en particular, sí que hay una organización política que le dé el soporte necesario para resolver la situación de pérdida de la calidad de la democracia en Venezuela. Profesor, llevamos ya 22 años de este proceso que los que están en el poder llaman revolución. Primero con Chávez, hasta el 2012, y ya llevamos 8 años de ejercicio del poder de Nicolás Maduro. En estos 22 años hemos pasado por diferentes etapas de la oposición venezolana, desde la Coordinadora Democrática, por allá, cuando se planteó el paro petrolero, luego vino el golpe de Estado, y bueno, y caímos al final en la MUD, en la llamada Mesa de la Unidad Democrática. Lo cierto es que en estos 22 años, la oposición con sus diferentes liderazgos y esa oposición que ha estado siempre como en diferentes grupos, no ha logrado ni por de una forma ni de otra llegar al poder. Yo me pregunto, ¿hasta dónde en el equilibrio eso ha sido porque enfrentamos a un gobierno sumamente feroz, depredador y, y pudiera compararse, o algunos lo señalan o lo quieren hacer ver como el Imperio Romano, o que también hace mucho peso la pérdida de la brújula que ha tenido constantemente el liderazgo opositor y la serie de pifias que ha venido cometiendo en este largo periodo. ¿Qué tanto peso tiene una cosa y la otra, profesor? Bueno, lo primero que debo decir es que les tengo una muy mala noticia. Las transiciones democráticas no las hacen las oposiciones. En ningún país del mundo ha habido transición porque la oposición ha hecho X o Y. La oposición lo que puede es aprovechar las condiciones que se plantean en un momento dado para llevar a cabo un proceso de acción o de negociación con una facción dentro del gobierno para lograr participación dentro del proceso de transición. Pero las transiciones democráticas de regímenes autoritarios y totalitarios se hacen por fractura del el partido hegemónico o de la clase hegemónica o de la élite en el poder. Cuando la élite en el poder tiene capacidad para resolver sus conflictos internamente sin fracturarse, la probabilidad de transición es prácticamente cero. Eso ha ocurrido en muchos países del mundo, o sea, África está lleno de casos como ese, Asia está lleno de casos como ese, la propia América Latina durante mucho tiempo también, o sea, la transición chilena, por ejemplo, que es la más alejada posible a la venezolana, ¿sí? La pongo como ejemplo, porque sencillamente a los venezolanos les gusta compararse con Chile, pero yo jamás seriamente compararía a Venezuela con Chile, porque las condiciones son absolutamente incomparables. Es decir, yo lo contrastaría, pero nunca lo compararía. Pero, ¿qué ocurrió en Chile? Bueno, que hubo una fractura interna de la coalición dominante, o sea, había un sector del empresariado chileno que necesitaba un nivel más amplio de libertad política porque ya se sentía que estaba la economía suficientemente estable. Había un sector de los militares que también
presionaron por una determinada apertura y esa presión llevó al plebiscito y el plebiscito fue aceptado como resultado justamente por una presión militar. O sea, los militares le dijeron a Pinochet, no, no vamos a desconocer el plebiscito. Entonces, eh, eh, se llevó a cabo un proceso de transición en el que se garantizó a los militares además una enorme cantidad de privilegios, algunos de los cuales todavía que ha llevado a la necesidad de la reforma constitucional en la que están embarcados hoy en día. Lo mismo en Brasil, Argentina, Chile, perdón, Brasil, Argentina, Uruguay, en los países de Centroamérica, siempre en la Unión Soviética, o sea, la Unión Soviética no colapsa porque la invade ningún país extranjero o porque la oposición de la Unión Soviética se organiza y presiona. No, es justamente es el colapso económico de la Unión Soviética que lleva una fractura brutal dentro del Partido Comunista Soviético que presiona para la transición. Pues en el resto de los países de Europa del Este se da además por analogía, es decir, al colapsar la Unión Soviética comienzan a colapsar los gobiernos por sus contradicciones internas. Entonces, no le achaquemos a la oposición de ningún país, no solamente a la venezolana, sino de ningún país que no sea democrático, la incapacidad de provocar una transición, porque las oposiciones no hacen las transiciones, las hacen los propios gobiernos producto de su fractura. Ahora, ¿de qué se puede acusar a una transición? A una oposición, de que haya una oportunidad para la transición y no la aproveche. ¿En Venezuela ha habido oportunidades para la transición? Yo creo que no, porque yo no he visto ninguna fractura importante de la élite dirigente hasta ahora. Ha habido, sí, errores tácticos de la oposición eh, y en algunos casos errores estratégicos, al ser una especie de flip-flop en sus políticas, en las que a veces se van por la vía conspirativa o la vía insurreccional, de violencia de calle o llamados a los militares para que se levanten, por una parte, y por otro lado, deseos de participar en las elecciones. Y eso es producto de la lógica, de la naturaleza del régimen político venezolano, que algunos politólogos llaman, a mí no me gusta el término hoy en día, aunque durante mucho tiempo lo utilicé, pero hoy en día lo he descartado, de autoritarismos electorales. Es decir, es un nuevo género, eh, según algunos, aunque es mucho más viejo de lo que la literatura nueva los describe, en los cuales hay elecciones relativamente periódicas, elecciones controladas por el régimen autoritario, en el cual se favorece cierta participación de ciertos sectores de la oposición en la medida en que esas elecciones no reten la distribución efectiva del poder. En esos regímenes a veces hay lo que ha ocurrido, a veces lo que llaman elecciones sorprendentes o stunning elections, en las cuales el gobierno pierde sin saber que iba a perder. Eso ocurrió en el 2015, aunque algunos encuestas indicaban que la oposición podía ganar, yo creo que el gobierno estaba confiado en que podía ganar y resultó sorprendido. Y producto de, y esto prueba la tesis que estoy diciendo de la cohesión de la clase dominante o de la élite dominante, producto de la cohesión interna, no hubo ninguna fractura entre los militares y los civiles, entre el ala más conservador y el ala más liberal del PSV, los más radicales o los menos radicales, porque creo que todos son radicales, pero unos un poco más radicales y otros un poco menos radicales. Nunca se fracturaron. Hubo una posición, hubo posibilidad de jugar. Hubo diferencias, eso sí, pero esas diferencias fueron procesadas dentro del partido y resueltas dentro del partido. Eso hizo que les fuese posible anular de facto los resultados electorales del 2015. O sea, la Asamblea estuvo allí, pero sin ningún poder, casi sin recursos económicos, casi sin remuneración para los funcionarios y los diputados electos. Es decir, era más bien un frasco vacío, un artefacto decorativo, y a la que además encima le montan al final una Asamblea Nacional Constituyente que anula por completo. Y durante todo el proceso un Tribunal Supremo de Justicia que legisla por la vía de la interpretación de la Constitución. En fin, Claro, profesor, pero eso no es no una... se puede culpar a la oposición, es decir, es que el régimen funciona. Claro, pero no es menos cierto, profesor Ángel,
que eso es una consecuencia de los errores cometidos, como por ejemplo en el 2005, cuando no se fue a la elección para el Parlamento, prácticamente se le regaló el Parlamento al partido de gobierno y ellos aprovecharon y nombraron a los demás poderes que constituyen el Estado. Ahí hay Yo, una yo, consecuencia directa de un grave error cometido por la dirigencia opositora. Porque luego llegamos al 2007, donde Chávez estaba en su mejor momento de popularidad. Fuimos a un referéndum consultivo en ese momento, que Chávez tenía una gran popularidad, y se logró ganar ese referéndum consultivo, que era un punto de honor, por cierto, para Chávez, y que, por cierto, las Fuerzas Armadas Nacionales fueron un factor fundamental para que se respetaran esos eso resultados. es cierto en parte. O sea, ¿en qué estoy yo en desacuerdo? Que el resultado de las elecciones del 2015, del 2005, perdón, hubiese modificado absolutamente nada. Es decir, en esas elecciones supongo tú que la oposición hubiese obtenido la mayoría. Pues bueno, hubiésemos tenido exactamente un resultado como en el 2015. Chávez dice, métanse en su Asamblea Nacional, ustedes saben por dónde, y comienza a gobernar por decreto y un Tribunal Supremo que controla les avala todos los decretos que gobierna. O sea, Chávez no necesitaba la Asamblea Nacional para gobernar, la necesitaba como apariencia, como símbolo, pero no para efectivamente gobernar, porque el gobierno efectivo de Chávez se depuró el 11 de abril del 2003, del 2002, perdón. Ese 11 de abril quedó bien claro cuáles eran los militares que estaban con Chávez y quiénes eran los que estaban contra Chávez, y Chávez logró imponerse contra los que estaban en contra de él y logró tener autonomía. Esos militares le llevaron tal vez a reconocer los resultados del 2007, pero fíjate que esos resultados del 2007, aún aceptando que los militares lo hubiesen presionado para aceptar esos resultados, lo cual resulta totalmente razonable, aunque yo no tengo la información directa, me parece lógico que esa haya sido la razón. Yo creo, sin embargo, que fíjate que Chávez tuvo suficiente poder para imponer absolutamente todo lo que venía después por la vía de decreto, y luego lo que hizo fue algo muy inteligente desde el punto de vista de la habilidad política. Recuerda que en el 2007 él pretendía reelegirse solo él y no los gobernadores y alcaldes, con lo cual anuló la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores de su propio partido hicieran campaña activa por sus propios beneficios e incluso radicalizó a los gobernadores de oposición en su contra, pero en el 2009 más bien creó incentivos para todo el mundo y todo el mundo pudo reelegirse. Y entonces todo el mundo incentivos, la oposición por una parte para no movilizar tanto en contra y el gobierno con muchos incentivos para movilizar a favor desde las gobernaciones y las alcaldías. Entonces, de nuevo, no creo que haya sido, o sea, yo no estoy diciendo que la oposición venezolana sea hábil, estoy diciendo, puedo coincidir con usted en el que la oposición venezolana se ha caracterizado por una enorme incapacidad para coordinarse, por ejemplo, una enorme fractura interna, una gran incapacidad para definir una estrategia única, un juego mixto, una especie de flip-flop entre insurrección y participación electoral, eh, sin consistencia en ninguna dirección, un exceso de declaración sin consecuencias, de promesas sin acción. Es decir, todo eso es totalmente falso. Pero tuvieses una oposición unificada, con una oposición con un mismo discurso, con una misma estructura, con una misma organización, y el gobierno tuviese el control de las Fuerzas Armadas, de los recursos del Estado, y estuviese cohesionado internamente, y el gobierno se mantendría de todos modos. ¿Cuál sería la ventaja de que la oposición estuviese articulada, cohesionada y actuando coordinadamente? Y que cuando existiese en algún momento, si llegase a ocurrir una fractura en el seno del gobierno que permitiera que un sector de ese gobierno buscase aliados fuera del partido de gobierno para facilitar un juego político distinto, entonces la oposición sería interlocutor. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Supón tú que un sector importante de las Fuerzas Armadas y del PSV dijesen,
queremos transitar hacia un modelo económico y un modelo político diferente. Y digamos, otro sector del partido dijera, no, vamos a radicalizar esto y vamos a tomar todo el control de absolutamente todo. Que si se produjera esa fractura entre los muy duros y los más blandos, todos radicales, pero unos muy duros y otros más blandos. En ese sentido, en ese momento, los blandos que quisieran negociar con alguien, ¿con quien negocian? No tienen, porque la oposición venezolana no la controla nadie. Y una de las cosas que buscan en todas las transiciones políticas, lo que O'Donnell y Schmitt llamaron justamente los blandos del gobierno, es impunidad. Es decir, no quieren una transición que luego les vayan a pasar factura, perder su fortuna, que tienen que perder sus cargos. Claro, el costo, lo que llama el profesor John Magdaleno el costo de la salida, ¿no? Ellos piensan, por supuesto, bueno, que quién les garantiza luego que se va a ser respetado Sí, sus bueno, eso no lo derechos, inventó la sus persona que vidas. me dice, eso lo inventó Robert Dahl en 1971. O sea, es muchísimo más viejo que cualquier político venezolano. Este, es, es precisamente Así es. el costo Ahora, de pero la entonces, guerra. en torno al planteamiento que usted nos está haciendo, profesor, entonces estamos condenados de alguna manera a pasar 60 o más años, al igual que Cuba, bajo el régimen que caracteriza al gobierno actual. Mi respuesta sincera es no lo sé. Y te digo también con misma sinceridad, cualquiera que te diga una respuesta distinta a esta te está mintiendo. Adam Przeworski, que es tal vez el politólogo vivo más destacado que hay en el mundo, brillante, profesor de origen polaco, profesor en los Estados Unidos, en uno de los trabajos más destacados y profundos sobre las transiciones democráticas en el mundo, sobre la democratización. En realidad él no habla de transición, y a mí el concepto de transición no me está gustando mucho desde hace algún tiempo. Yo prefiero hablar de democratización, y de hecho en lo que trabajo es en democratización, no en transición. Adam Przeworski en su trabajo sobre la transición eh, trata de probar las distintas hipótesis que hay sobre qué hace posible el surgimiento de una democracia, de una democracización. Y la única variable que explica con alguna consistencia la democratización es el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. Es una cosa que Lipset había descrito en el año 1968, es decir, no hemos avanzado mucho en los conocimientos del 68 hasta acá. Al punto de que Jaworski y sus colaboradores terminan concluyendo que las democracias surgen como deus ex machina, es decir, nadie sabe por qué surgen las democracias. Nadie sabe por qué surgen las democracias. Es decir, puede haber regímenes autoritarios que duren de por vida, e incluso con grandes crecimientos del Producto Interno Bruto. Tienes el caso de China. O sea, China es una potencia económica asombrosa. La segunda economía más grande del mundo después de los Estados Unidos, incluso sumando la Unión Europea como una sola economía. Este, un país industrializado, es un país altamente tecnológico y es un país cada vez más autoritario, donde las posibilidades de transición democrática son muy remotas. Ahora, ¿puede ocurrir una transición en China? Sí, puede ocurrir una transición democrática en cualquier parte, porque nadie sabe por qué ocurren las transiciones democráticas, ni qué las lleva a cabo. Lo que sí se sabe es que hay una dinámica propia del proceso de transición cuando este ocurre. Es decir, cuándo se lleva ese proceso nadie lo sabe, pero si eventualmente surge en algún país, sí, sí se sabe. O'Donnell y Schmitter y Whitehead, perdón, lo ganaron claramente estudiando las transiciones de Europa del Este, de España, Grecia y Portugal, y de América del Sur en los años 80. Eh, Estas transiciones, cuando esas transiciones ocurren, hay una dinámica de negociación entre los duros entre los moderados de la oposición y los blandos del gobierno. Cuando esa negociación es posible, entonces es posible la transición, pero siempre tiene que haber
como le he dicho, una fractura en la élite dirigente que haga posible que un grupo mayoritario de esa élite dirigente, que se ablanda, que percibe que más gana en una transición que manteniendo el régimen autoritario, logra interlocución con sectores mayoritarios, moderados de la oposición, dispuestos a conceder a ese sector mayoritario del gobierno blando ciertas prebendas, ciertos beneficios que le aseguren su supervivencia política y económica en el proceso post-transición. Eso es lo que se sabe en ciencia Ahora, política de cómo ocurre una... ajá. Ahora, en todo esto están las sanciones que se están aplicando, las sanciones económicas, además de las individuales, las sanciones económicas que afectan a todo el país. Ya eso ha sido estudiado y se lleva un registro de cuán afecta eso. Ahora, ¿qué peso para lograr una democratización en Venezuela, para no llamarla transición, tiene esa estrategia de aplicar sanciones? Y si no tiene efectos efectivos, ¿por qué se siguen aplicando? Bueno, esa es una pregunta realmente muy buena. Es decir, una pregunta de esa que es difícil dar la respuesta. ¿Por qué se siguen aplicando? No lo sé. Entre otras cosas, además, porque en muchos países la política exterior tiene una dinámica burocrática y cuando un proceso se inicia es muy difícil revertirlo, ¿no? Esa fue mi respuesta cuando me preguntaban antes de las elecciones de los Estados Unidos si Biden iba a cambiar radicalmente la política hacia Venezuela que había implementado Trump. Y ni Trump cambió la política que comenzó, de sanciones que comenzó a implementar Obama, ni Biden ha cambiado las políticas que Trump radicalizó respecto de las de Obama. Hay una dinámica interna de los Estados Unidos que hace que, bueno, que ningún país pues cambie sus políticas exteriores desde la noche a la mañana, a menos de que ocurran cosas realmente extraordinarias, y no ha ocurrido nada realmente extraordinario que lleve a los Estados Unidos a convencerse de que tiene que cambiar esta política. Eh, el problema es que cuando tú inicias una política de ese tipo, por ejemplo, de sanciones, la lógica es, las sanciones van a obligar a estas partes a negociar. Y como lo que se quiere justamente es propiciar una ruptura de la élite dirigente para que un sector de esa élite dirigente esté dispuesto a negociar con un sector de la élite opositora y pactar una transición, entonces las sanciones se convierten en un incentivo para que las dos élites, pero principalmente la élite blanda de la del gobierno, esté dispuesta a negociar. La pregunta es cuándo, cuánta presión es necesaria y cuánta sanción es necesaria. Nadie lo sabe, porque no hay una ecuación matemática que permita saber si yo sanciono a X, Y, B y C y en el monto A, B, C y D, entonces voy a obtener matemáticamente el resultado. No, no lo sabemos. Hay muchos ámbitos en la ciencia política que son calculables, pero en este caso en particular el cálculo es muy intuitivo. Se espera que las sanciones generen incentivos para negociar. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las Pero hay sanciones... experiencia, ¿hay alguna que usted conozca, profesor? ¿Hay alguna experiencia en el mundo de que la aplicación de sanciones como esta hayan propiciado un cambio en esos países donde se ha aplicado? ¿Hay algún caso que se pueda referir? Hay casos, o hay muy pocos casos en realidad. Las sanciones no tienden a ser muy efectivos, pero y que tuvo un efecto catastrófico para ese país en ese momento, aplican con la Unión Soviética. Es decir, la limitación de la actividad económica de la Unión Soviética con el mundo occidental impuesta por Reagan hizo acelerar el proceso de colapso económico de la Unión Soviética y eso propició justamente el surgimiento de un sector interno descontento con el sector más duro del Partido Comunista Soviético que hizo posible
Una transición que además terminó frustrada porque obviamente en Rusia no hay democracia hoy en día. Pero al menos colapsó la Unión Soviética. Rusia sigue siendo un país autoritario, pero muchos de los países de la órbita soviética ya no son autoritarios, aunque otros se han hecho de nuevo autoritarios más recientemente, pero finalmente lo importante es que hubo transiciones en su momento. Entonces, ese es un caso muy... Pero en contraste pudiéramos colocar a Irán. En contraste pudiéramos colocar a Irán. Es que Porque incluso estos países... Ajá. ¿Por qué funcionó en el caso de la Unión Soviética? Porque la Unión Soviética no tenía una Unión Soviética, ni una Rusia, ni una China con la cual hacer negocios. Es decir, unas sanciones contra un país que era poderoso a su vez, por otro país poderoso que no tenía posibilidades de subordinarse a ningún otro, fueron catastróficas para la Unión Soviética. Pero en Cuba jamás han funcionado, porque Cuba tuvo primero la Unión Soviética, después tuvo Rusia, después tuvo otros países que consiguieron la posibilidad de hacer negocios con ellos, o países de Europa, Canadá, algunos países de América Latina, como México, por ejemplo, que nunca dejó de hacer negocios con Cuba. Entonces, Cuba siempre ha tenido una posibilidad de respirar, nunca ha sido ahogada como fue ahogada la Unión Soviética. Eh, lo mismo pues ocurre en Irán. Irán le imponen sanciones, pero Irán puede seguir haciendo negocios con Rusia, con Siria, con otros vecinos del mundo islámico, países árabes, aliados y a veces con otros que no fueron aliados y que de pronto se convierten en aliados. Puede hacer negocios con Turquía, por ejemplo, negocios con otros países, con Venezuela y otros países. Entonces, no son sanciones completas y catastróficas, con un efecto catastrófico, porque son países, como en el caso de Venezuela, que le fueron impuestos sanciones, bueno, y busca un respiradero aliándose con China y con Rusia y con Irán y con otros países que tienen una economía más estabilizada que la venezolana. Por otra parte, hay otra gran diferencia y esto hay que tomarlo muy en cuenta. Otra gran diferencia entre Rusia y otros países que han transitado, países de Europa del Este. En Rusia hubo una revolución socialista, la revolución rusa, que creó un Estado fuerte, consolidado y un proceso de industrialización forzada liderado por Stalin que convirtió al país más atrasado de Europa en la segunda potencia industrial del mundo, que estuvo a punto de ganar, que prácticamente le ganó la carrera espacial a los Estados Unidos y que estaba en competencia directa en la carrera atómica con los Estados Unidos. Eso pueden decir lo que quieran de Stalin, fue un asesino, un criminal, es cierto, pero nadie puede negar que tuvo un tremendo éxito a la hora de utilizar autoritariamente los recursos de la Rusia para industrializar aceleradamente a ese país. Es decir, Stalin construyó un Estado y construyó una economía centralizada y totalitaria. Eso es una lógica totalmente distinta a la del gobierno de Chávez y de Maduro. Maduro y Chávez no han querido construir ni economía ni instituciones, han querido destruir, porque ellos gobiernan sobre la base del caos, no sobre la base del orden. Entonces ellos no son marxistas, no son socialistas ni son marxistas. Su lógica es totalmente distinta, es más cercana a una lógica posmoderna que a una lógica modernista de construcción de Estado y de economía poderosa. Es más bien una lógica de todo vale, de vamos a adaptarnos a lo que venga, mientras que pase el día y se piensa solamente en el corto plazo y en la improvisación, y para eso es necesario el caos. Es imposible que haya planificación. Solamente sobreviven sobre la base del caos y el desorden. Entonces, en Venezuela no hay una economía totalitaria, pero es que no hay una economía. O sea, en Venezuela no hay un Estado totalitario, pero es que no hay un Estado. Es decir, no hay orden. En Venezuela es un caos completo. Y sobre esa base del caos es que se fundamenta el gobierno de los medianamente más organizados, que son los que están en los puestos de gobierno. Entonces, comparar a Venezuela con una economía socialista, llamar a lo que ocurre en Venezuela una revolución socialista, no es que yo defienda las revoluciones socialistas, son un desastre las revoluciones socialistas, pero son una cosa totalmente distinta a lo que ocurre en Venezuela. Hoy día Latinoamérica
han ocurrido fenómenos interesantes de analizar, profesor. Se ha pasado de gobierno de tendencia socialista a gobiernos populistas, el mismo caso en Chile, en Argentina, Ecuador. Bueno, hay como una recurrencia, hay como un vaivén entre eso, entre un socialismo que no termina de ser socialismo como tal, y un populismo que logra ponerse cada cierto tiempo. ¿Qué está pasando en Latinoamérica a nivel político para que se den estas situaciones, profesor? Bueno, América Latina es una región del mundo caracterizada en primer lugar por una tremenda inequidad, una de las regiones del mundo con mayor desigualdad económica. Las desigualdades económicas como Brasil o Chile, por ejemplo, son asombrosas. Los países donde hay una relativa igualdad económica en América Latina, como Costa Rica o Uruguay, son excepciones y son países muy pequeños. Eh, entonces, en América Latina siempre ha habido, desde hace muchísimos años, y lo sigue habiendo, para seguir citando O'Donnell, una masa disponible para proyectos personales. Eh, una masa de personas descontentas que eh, no tienen espacio en la economía formal, que no tienen acceso a bienes públicos y que pueden ser movilizados políticamente hacia la izquierda o hacia la derecha. Y eso ha sido una de las características de las bases estructurales del populismo latinoamericano. El populismo latinoamericano ha estado allí, y surgió con Perón, y desde Perón así ha estado siempre presente eh, en distintos momentos, cuando surge un caudillo, un líder carismático o con alguna capacidad de convencimiento de las masas y de movilización de las masas. Entonces el populismo se hace presente. Eso es lo que ocurrió en Brasil. Un populista de derecha como Bolsonaro, un liderazgo personalista que moviliza apasionadamente a las masas con un discurso radicalizado hacia la derecha, ultranacionalista, etc. Por cierto, previamente, antes de Perón, hubo también un liderazgo de estas características, que fue prácticamente el fundador del Estado moderno de Brasil, Getúlio Vargas. Esto, de forma tal que eso ha estado constante en América Latina. Por otra parte, tenemos estados muy frágiles, en el sentido de que tenemos constituciones liberales y republicanas en países que no son liberales ni republicanos. Entonces hay una distancia muy grande entre cómo funciona efectivamente la economía y la sociedad y qué dicen las leyes de cómo debería funcionar esos países. Con todo eso, sin embargo, los niveles de democracia en América Latina, si descontamos el caso de Venezuela, Nicaragua y Brasil, y tal vez Honduras y Guatemala, los niveles de democracia no se han deteriorado significativamente. Lo que ha ocurrido en Brasil, perdón, lo que ha ocurrido en Ecuador es un proceso democrático. Lo que ocurrió en Bolivia después de la salida abrupta de Evo Morales ha sido una reconducción del proceso democrático frente a las injusticias que se pueden estar cometiendo con la presidenta interina. Ciertamente la forma en la cual se resolvió la tensión fue democrática, a través de elecciones democráticas. En Chile hay un proceso constitucional a través de un proceso democrático. La democracia no es la democracia liberal que existe en países europeos y de Norteamérica, eh, pero sí es una democracia electoral que está funcionando con las excepciones que les estoy mencionando y en ese contexto que le digo de una sociedad desigual, un Estado frágil y unas economías muy inestables. ¿Cómo observa el proceso peruano,
los peruanos, bueno, muchos señalan que están metidos en un laberinto que, por donde que no tienen prácticamente opción ni en Keiko ni en Castillo. ¿Cómo observa usted ese proceso peruano? Que por cierto, algunos también señalan que Perú ha demostrado ser una de las democracias más sólidas de Latinoamérica, porque con todas las inconveniencias que ha tenido, las instituciones han logrado funcionar y bueno, no se ha dado golpes de Estado y se mantienen las instituciones como tal. ¿Cómo usted Eso se eso, profesor? es mi lectura es esa última que usted está diciendo. Es decir, ciertamente es una democracia como todas las democracias de América Latina. Una democracia con cierto nivel de polarización, como todas las democracias de América Latina. Es una democracia con partidos con movimientos personalistas, con falta de institucionalidad del sistema de partidos, con estados frágiles o relativamente frágiles, con economías inestables. Todo eso es así en América Latina. Ahora en Perú hay un caso muy interesante. Hay quien dice, yo no sé si eso es cierto, yo no he conseguido la prueba de que efectivamente es así, que el candidato más votado, que al parecer es de izquierda radical, estuvo vinculado a Sendero Luminoso y se está enfrentando a la hija del hombre que acabó con Sendero Luminoso. Pues eso habla muy bien entonces de un proceso democrático en Perú. Es decir, porque en lugar de estarse matando como se mataron en la década de los 90, están enfrentando con votos y en eso consiste la democracia. Para citar de nuevo a Cheworski, hay un trabajo extraordinario de Cheworski que se llama Paper Stone, o sea, piedras de papel, en el cual él demuestra cómo se producen los procesos de democratización en Europa y que tienen que ver básicamente con cuando los partidos socialistas de masa europeos fundados en el siglo XIX abandonan las barricadas y los intentos de revolución con piedras contra balas en las calles de las principales ciudades de Europa y adoptan más bien la estrategia parlamentaria producto de que esas democracias liberales abrieron el derecho a la participación del voto. Entonces, al asumir el voto como estrategia, consolidaron la democracia. Pues yo creo que cambiándolo con Bauer, que es muchísimo lo que habría que cambiar, uno puede decir que en Perú hubo un proceso de sustitución de las balas por votos, ¿no? Como también se dice en inglés, eh, bullet and ballots, es decir, proyectiles contra votos. Estos que se estaban matando hace unas cuantas décadas, hoy en día se enfrentan con votos y eso me parece positivo. Le corresponde a los peruanos decidir quién gana esas elecciones, pero digamos, como profesor de ciencia política, que me interesa la política latinoamericana en general, porque es mi ámbito de estudio académico, yo diría que es positivo ver que las fuerzas políticas que hasta hace poco eran enemigos militares, hoy en día son solo enemigos políticos. Y eso, oye, El caso bien particular de El Salvador con el señor Bukele. Bukele, ¿qué representa a su juicio, profesor? ¿Es un populista más? ¿Es una nueva forma de concebir el ejercicio democrático? ¿Qué pudiéramos, ¿Cómo yo no pudiéramos veo mucha ver eso? innovación en Bukele, salvo el uso de las redes sociales, digamos que es más bien paisajístico, es decir, las redes sociales llegaron y entonces los líderes populistas la utilizan como antes utilizaban la prensa o la televisión o cuando no había ni prensa, ni radio, ni televisión, las calles. O sea, es un medio más que podemos utilizar cualquier líder populista o no populista y los líderes populistas la utilizan. Y su estilo coloquial, casi de payaso, es muy propio también del liderazgo populista latinoamericano. Bastante de payaso tenía Hugo Chávez, bastante de payaso tuvo Abdalá Bucaram. Es decir, eso es propio de estos liderazgos personalistas, sí tienen esa facilidad histriónica. Hay otros que no la desarrollan porque el personaje que desarrolla tiene otras características. Es decir, el presidente Bolsonaro de Brasil no tiene habilidad para hacer chistes
Entonces prefiere más bien representar el personaje del hombre duro. O sea, cada uno de ellos tiene su guión, cada uno representa su personaje y todo actor, no todo actor es un genio que puede representar diversos personajes. O sea, Robert De Niro es una excepción, ¿no? La mayor parte de los actores son más o menos el mismo personaje en distintas películas, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en política. Cada líder tiene su guioncito lo reproduce y lo repite y lo repite, ¿no? Porque no tiene todos los recursos. O sea, conseguir una persona que haga el rol de estadista, pero al mismo tiempo de dirigente demagogo, es prácticamente imposible, ¿no? Cada uno tiene su guioncito. Y el presidente de El Salvador tiene su guión, pues, y ese es el que desarrolla. Pero estructuralmente hablando, yo no veo mayor diferencia entre él y cualquier otro populista latinoamericano tradicional. Y el caso de México, profesor, si nos vamos al norte, allá del presidente mexicano, que bueno, tanto se dijo, tanta expectativa, que era un clon de Chávez, bueno, que iba a llevar a México a una situación muy parecida o quizás peor a la que vimos los venezolanos. ¿Cómo ve usted el desenvolvimiento de ese gobierno? Mira, hay una cosa que es muy fácil para los venezolanos generalizar, olvidándose del factor clave. Es muy fácil para los venezolanos ver a cualquiera como una especie de Chávez. A cualquiera es Chávez, o sea, todo el mundo. Entonces, si tú eres anti-Trump, Trump es Chávez. Y si tú eres eh, más a la derecha, entonces, qué sé yo, Andrés Manuel López Obrador es Chávez. Resulta que Chávez es Chávez y no hay otro Chávez. Chávez se puede comparar, sí, con otro líder populista latinoamericano que sí tuvo las características similares a las de él, que fue Domingo Perón. ¿Y cuáles las características cruciales de Chávez y Juan Domingo Perón? Por un lado, una capacidad de construir un discurso nacionalista basado en lo popular, o sea, de identificación de lo nacional y lo popular. Eso lo hizo Perón y lo repitió Chávez. Y por otra parte, tener el control de las Fuerzas Armadas, que Chávez además lo tuvo mejor que Perón. O sea, Perón no controló siempre totalmente las Fuerzas Armadas. De hecho, los militares muchas veces vetaron a Perón y a sus movimientos en muchos momentos de la historia argentina, porque era un ejército muchísimo más consolidado y mucho más empujado hacia factores institucionales. Chávez controló las Fuerzas Armadas y ese factor es clave. Ningún otro presidente de estos latinoamericanos, ni Correa, ni Evo Morales, ni eh, el presidente de El Salvador, ni el presidente de Guatemala, ni mucho menos Andrés Manuel López Obrador tienen el control sobre las Fuerzas Armadas que Chávez tuvo. Entonces, Andrés Manuel puede decir muchas cosas y puede querer muchas cosas, pero finalmente los factores reales de poder lo condicionan. Y hay un último factor que es clave en Venezuela y que ningún otro país de América Latina tiene. Y es que cuando Chávez irrumpió en el poder, no hoy en día, pero cuando Chávez irrumpió en el poder, Venezuela era un país productor de petróleo. Y las economías petroleras son economías altamente centralizadas, mucho más si la economía está nacionalizada como estaba la de Venezuela, de forma tal que los recursos económicos del Estado son siempre superiores a los recursos económicos de cualquier agente privado. Eso no ocurre en México, porque aunque México es un país petrolero, México no puede financiar su Estado con el ingreso petrolero. Con dificultad financia la administración central, pero no financia la totalidad de la sociedad sobre la base de la economía petrolera. La economía mexicana es muchísimo más diversa que la economía venezolana. Entonces, para Chávez era relativamente fácil, teniendo control de las armadas y control de PDVSA, hacerse el control de todo el país. Eso no ha ocurrido en ningún otro país que ha girado a la izquierda. Por ejemplo, a mí me da mucha risa cuando la gente comparaba a el presidente de, o a los presidentes de izquierda de Brasil, a Dilma, por ejemplo, con Chávez, A Lula. o a A Lula Lula. con Chávez. Ujú. Eran, eran partidos minoritarios, nunca lograron tener mayoría en el Congreso, tenían que pactar con otros partidos, que los militares no los respaldaban, que con una economía diversa, con una economía que no podían controlar.
cómo iban a poder concentrar el poder a los términos que lo concentró Chávez. A lo sumo lo que pudieron hacer fue lo que hicieron, pasar algunas reformas sociales que mejoraron las condiciones de vida durante un tiempo de algunos de los pobres de Brasil, pero sin afectar la democracia. Es lo mismo Bolsonaro. Bolsonaro tampoco va a acabar con la democracia. Ya habrá nuevas elecciones en Brasil y ya Bolsonaro seguramente las perderá. Pero lo mismo ocurre en México. No se puede comparar el caso venezolano porque la economía venezolana era distinta en el momento en el que Chávez la tomó y hoy en día es totalmente distinta también porque la economía venezolana está colapsada y el resto de la economía argentina no está colapsada. Pero tampoco se puede comparar hoy. Y las Fuerzas Armadas fueron controladas por Chávez, ciertamente después del golpe, pero ya antes del golpe él tenía un cierto control de las Fuerzas Armadas, lo cual le permitió superar el golpe. Si Chávez no hubiese tenido influencia en las Fuerzas Armadas como la que tuvo el 11 de abril, pues Chávez no hubiese terminado preso o exiliado o qué sé yo, ¿no? Como muchos otros presidentes de América Latina, civiles que han sido golpeados por los militares y los sacan del poder sin ninguna... No solamente de América Latina, de Venezuela, que han sido golpeados por las Fuerzas Armadas y por no tener el control del ejército, pues sencillamente quedan fuera del poder. Chávez tuvo las dos cosas, petróleo y Fuerzas Armadas, y eso lo hace tremendamente distinto. Bueno, popularidad, también tuvo respaldo popular muy alto, ¿no? Además de... Sí, ya usted está señalando. Está financiada por una chequera muy abultada. Sin esa chequera tan abultada que Chávez tuvo, esa popularidad se hubiese extinguido muy rápidamente. Así. Le tocó a Maduro, por cierto, no contar con esa chequera. Profesor, vamos a volver. Nos quedan aproximadamente 8. Como consecuencia de lo que hizo Chávez. O sea, esa chequera se extinguió sencillamente porque Chávez destruyó la... Chávez le dejó, bueno, una papa caliente allí terrible. Profesor, nos queda como 8 minutos más o menos. Volvemos otra vez a Venezuela, a la situación actual de Venezuela. Y nos preguntamos entonces, ¿existe alguna posibilidad de, bueno, primero, se puede de alguna manera empujar que se dé ese quiebre de los factores que están en el poder? De alguna manera se puede ir a que eso se manifieste tendiendo puentes con sectores menos radicales dentro del gobierno. Ahorita entendemos que hay dos factores importantes en pugna, pero en pugna interna, que no sale a la luz pública, en el gobierno, que es el factor radical del chavismo, que bueno, está en contra de cambios de la vía económica y política, y está un sector que llama reformista, que está abierto a hacer ciertos cambios en materia económica, como es el caso de Tarek El Aissami, y que está en Petróleo de Venezuela ahorita, y Jorge Rodríguez, que está adelantando desde la Asamblea Nacional una comisión de diálogo, de negociación, fue a reunirse incluso, fue a Fede Cámara a reunirse allá en la propia sede de Fede Cámara. Entonces, bueno, hay esa situación. De alguna manera se puede propiciar que se dé esa ruptura en esos factores que sea significativa para lograr una democratización en Venezuela. Eso es posible, tender puentes con quienes pudieran allí dentro estar abiertos a eso. Mira, la situación tal como yo la veo, que coincide con la descripción que tú has hecho, sin embargo no coincide con las conclusiones, en el sentido de que si algo está planteado en Venezuela, si ese sector, digamos, que si quiere cierta apertura, tuviese la posibilidad de tomar las decisiones, sería una liberalización económica y tal vez una mediana o baja liberalización política. Pero no creo que esté en juego la estabilidad del PSV como partido hegemónico. Es decir, no creo que haya
en este momento oportunidades para una transición. Como yo te dije hace rato, sin embargo, eso no se puede predecir, entonces uno no sabe cuándo puede surgir. Como no se sabe cuándo puede surgir, sería ideal, sería de librito, que la oposición estuviese preparada, pero la oposición no lo está. Y la oposición no lo está producto de sus fracciones internas, su fraccionamiento interno. Entonces, en ese contexto, ¿qué debería hacer alguien de la oposición que fuese racional y que quisiera liderar un proceso en el cual eventualmente él sea la parte a la que llamen por teléfono cuando sea necesario llamar a alguien por teléfono? Pues fortalecer su liderazgo, aumentar su credibilidad, disminuir los niveles de conflicto enloquecido, disminuir los niveles de presión, digamos, demagógica, disminuir las amenazas, posicionarse como un interlocutor válido. ¿Quién lo está haciendo? No sé, yo creo que nadie, porque entre otras cosas, de nuevo pregunto, si alguien dentro del PSV quisiese negociar con alguien, la primera pregunta que se hace es, ¿con quién me siento que sea suficientemente poderoso dentro de la oposición para que me garantice que los acuerdos van a ser respetados? Y la conclusión que saca es nadie. No hay nadie en la oposición que tenga suficiente poder para garantizarle a un sector del gobierno que quisiese negociar, hipotéticamente, garantizarle que cualquier acuerdo con ellos va a ser respetado. O sea, en este momento, si ves las encuestas de opinión pública, los liderazgos de la oposición están en el piso, todos, absolutamente todos, desde Guaidó hasta María Corina, todos están en el piso. Credibilidad es muy baja. La capacidad organizativa de cada uno de ellos es muy baja. Lo que controlan son micropartidos de grupitos, ¿no? que tienen muy poca incidencia en la política pública, que no tienen prácticamente ninguna representación en alcaldías o gobernaciones de importancia. En fin, no se ve en este momento. Entonces, ¿cuál sería el reto de alguien que quisiera hacer política en Venezuela? Que no es mi caso. Es decir, que por favor, quien en la audiencia no piense que estoy lanzando mi candidatura para absolutamente nada, porque todos los cargos que quería tener son de profesor universitario. Todos. Nunca quise tener ni siquiera cargo de autoridad universitaria, o sea, ni siquiera en las en elecciones como candidato. Entonces, no quiero ser candidato. Profesor, le tengo un eslogan. Con Álvarez para el 24 todos ganamos. Seguro. Se van a morir de hambre quienes respaldan esa candidatura. Yo mismo no la respaldaría. Por cierto, pero uno se pregunta, profesor, oye, hay tantos políticos experimentados, y bueno, lamentablemente tengo que nombrar algunos, por ejemplo, Ramos Ayud, allí hay otros también con mucha experiencia, con mucho bagaje político, con carrera política amplia, con diferentes cargos como diputados, ministros. Y es posible que estos personajes de la política sí persistan en seguir cometiendo errores tras errores y no den pie con bola, como decimos aquí los venezolanos, en función de organizar a una oposición que sea coherente y un liderazgo que tenga ascendencia o que pueda recobrar la confianza en la gente. Uno se pregunta qué sucede allí, porque está bien que eso pase con unas nuevas generaciones que no tienen un mayor roce político, que no han tenido cargos importantes, que no han tenido tiempo de hacer carrera, que también tienen limitaciones en cuanto a su conocimiento de la política, de la historia de la política venezolana e incluso mundial, pero con individuos que uno sabe que están bien preparados y que tienen carrera
y uno los ve cometer tantos errores. Es que mira, la ¿Cómo? política, especialmente el éxito político, no se hace con currículum, ni con PhD, ni con doctorado, ni con estudios de derecho constitucional comparado. No. La política se hace con poder. Y quien no tiene poder puede ser muy culto, muy sofisticado, comer con 16 cubiertos, hablar 4 idiomas, y sin embargo no logra hacer absolutamente nada. O sea, la política se hace con poder, no con educación, ni cultura, ni información. Es mentira, yo sé que esa frase le gusta a ustedes los periodistas de que la información es poder. No, la información no es poder, la información es un recurso importante para quien tiene el poder, pero la información en sí misma no te da ningún poder. El poder es poder, y el poder es la capacidad de obligar a alguien a hacer algo que de otra manera no haría. En este momento ningún factor de la oposición puede obligar a nadie, y mucho menos a otro factor de la oposición, a hacer algo que de otra manera no haría. Ramos Alup no puede decirle a Capriles, y Capriles no puede decirle a María Corina, y María Corina no puede decirle a Guaidó, y Guaidó no puede decirle a Leopoldo López qué es lo que va a hacer. O sea, no hay nadie con suficiente poder para dirigir a la oposición. Están todos fragmentados y todos sin cohesión entre ellos. Entonces, ¿y por qué están sin cohesión? Justamente porque nadie puede obligar a nadie a hacer absolutamente nada, nadie depende de nadie. Y nadie depende de nadie porque nadie tiene recursos para nada. Entonces están a la gente, ¿no? Es como que si se hubiese hundido un barco y cada uno está en su balsita tratando de sobrevivir. Pero si tu balsita comienza a hacer aguas y tú le dices al que está más allá, ayúdame, nadie va a ir para allá a ayudarte porque se le va a hundir su balsita también. Entonces, Claro. el punto es que puede ser, mira, puede ser la luminaria, puede ser que te lleves allí a una persona que es asesor del Banco Mundial y que tiene un PhD en economía y que tiene una gran trayectoria y que habla muy bonito y sabe inglés y además lee poemas en francés, pero si no tiene poder, no puede hacer absolutamente nadie porque no convence a nadie. No convence a sus adversarios. Yo no le puedo decir a un chavista que quiere negociar con él, yo te garantizo la obediencia a los que vienen detrás de mí porque detrás de él no hay nadie. Y no le puedo decir tampoco a los que están alrededor de él, vamos a acordarnos para que ustedes están detrás de mí porque cada uno le va a responder y porque yo voy a estar detrás de ti, no delante de ti. Ese es el drama que tiene la oposición venezolana en este momento, que no tiene Bueno, poder. en esa deriva hay hasta desespero porque hace poco, por ejemplo, el señor Timoteo Zambrano lanzó en un programa de televisión y una perlita por allí diciendo que él veía para el 2024 a un candidato de oposición que enfrentara a Maduro fuera del estamento político y que lo veía por los lados del empresariado. En estos días entrevistando a Ricardo Cusano, presidente de Cámara, me decía, bueno, que diariamente circulan por allí una gran cantidad de políticos tratando de seducirle para que él asuma un liderazgo como candidato. Nicolás Maduro lo lanzó como candidato a la alcaldía de Caracas en estos días, pero hay sectores que lo ven, que lo están bañando para unas posibles presidenciales. El hecho de que el sector político busque auxilio fuera de ese estamento, ¿qué nos dice? Bueno, nos dicen lo mismo que ocurrió en 1998, cuando muchos buscaron auxilio del gobernador Salas Romer, que lo que era un empresario, y creyeron que ellos los iban a salvar, y sencillamente buscaron auxilio porque ellos estaban colapsados. Y lo mismo en el año 2000, que buscaron auxilio, salieron corriendo a buscar auxilio de Arias Cárdenas y pretendieron que Arias Cárdenas los iba a representar. O sea, sí, es un grave error. Yo espero que ningún político serio esté cometiendo ese horror. Si es que tenemos políticos serios hoy en día en Venezuela, que creo que sí los tenemos, para ser sinceros. Nadie cometa el error de creer que alguien va a tomar el poder para regalárselo a él. Ese fue el error que mucha gente cometió con Chávez, por ejemplo, ¿no? Que iban a respaldar a Chávez y lo iban a llevar al poder, luego lo iban a rodear y lo iban a controlar. Y cuando Chávez
llegó al poder, les dio apenas un ministerio a uno y una oficinita a otro, y apenas se molestaron, los votó a todos y se quedó el contra absolutamente. Yo no sé si en Venezuela hay un empresario que esté dispuesto a asumir el riesgo para sus negocios, que significa ser candidato a nada. Pero si lo hubiese, Sí. y ese candidato fuese exitoso, lo más probable es que termine haciendo su gobierno para sí mismo y no para los que busquen el resto. Yo, sin embargo, no creo que esa sea una opción abierta, porque te decía hace rato, yo no veo en Venezuela oportunidades ahorita de democratización. A lo sumo hay oportunidades si tienen éxito aquellos factores que tú mismo mencionaste. Yo no veo sino la posibilidad de que haya una liberalización económica para tratar de resolver algunos problemas urgentes de suministro en la economía. Y principalmente de la economía de importación, porque las industrias todavía están muy debilitadas en Venezuela para ser reactivadas. Sí, bueno, he entrevistado a varios economistas en esta misma semana a Francisco Rodríguez, y ellos coinciden que puede haber una liberalización económica. Algunos apuntan hacia a lo que ha pasado en China en el ámbito económico, pero otros lo ven más cercano, incluso a Rusia, más bien al modelo que está que aplica Rusia, pues, en este momento. En todo caso, profesor, usted no ve una salida, le pregunto, usted no ve una salida posible en el marco de un proceso electoral en Venezuela. Bueno, ¿para qué han servido las elecciones en Venezuela? Hay gente que piensa que para nada. Hay gente que piensa que el único gobierno en el cual ha avanzado la oposición es en el electoral. Yo creo que los dos tienen razón, porque depende de cómo uno, que fragmentada, y presentarla como un bloque común cuando no lo es. O sea, para reducir los problemas de coordinación política que la oposición ha tenido. Entonces ha sido posible que en algunas coaliciones esté desde Banderas Rojas hasta María Corina. O sea, ese nivel de heterogeneidad ha tenido las coaliciones electorales venezolanas, ¿no? Obviamente ese nivel de heterogeneidad hace muy difícil la coordinación con una acción política destinada a un propósito distinto al mero propósito de obtener los cargos. Ahora, ¿los cargos son inútiles en sí mismos? No, justamente quien tiene el cargo tiene la posibilidad de coordinar acciones de su partido, de construir partido, de obtener algunos carguitos con los cuales pagar funcionarios que luego se convierten en funcionarios del partido. Y eso ayuda a hacer crecer el partido y a hacer crecer los votos. Entonces, las elecciones no es que sean inútiles. Lo que sí no puede pensarse es que con elecciones automáticamente, porque la oposición las va a ganar, Maduro se va a ir del poder. O sea, ese es un razonamiento ingenuo. Eso significa que la oposición no debería participar en elecciones o que necesariamente debe participar. No. O sea, eso, participar o no participar en un régimen como Venezuela es una elección una decisión de conveniencia. ¿Conviene abstenerse? Se abstiene. ¿Conviene participar? Se participa. No es un asunto de principio. Ahora, en este momento, como la oposición es muy débil, el único mecanismo para saber quién dirige, quién tiene votos, quién tiene seguidores, serían las elecciones, pero no para derrotar a Maduro, sino para derrotarse internamente a las distintas facciones de la oposición. O sea, unas elecciones en Venezuela en este momento serían como una especie de referéndum opositor, para saber quién dirige, quién tiene los cargos, quién tiene la estructura y con quién eventualmente, de producirse una circunstancia que haga posible una negociación con la oposición, entonces con quién va a negociar el sector del gobierno que quiera negociar. Que obviamente será con aquellos que tengan alguna influencia, que aquellos demuestren en la práctica que tienen unos determinados millones de seguidores que se transforman en cargos. Ese es el uso que tienen las elecciones. A quien se ponga a decir que En van a este ser unas caso, elecciones las cuales se va a sacar a Maduro, eso me parece descarado. bueno, ya están vendiendo como una nueva salida rápida o como
la salida salomónica, el referéndum revocatorio que estaría planteado a partir del 10 de enero del 2022. Ya algunos están vendiendo como que ese es el momento ideal para que salgamos de esto y todos felices, por un lado. Pero, Pero entonces pero es que tú me uno se por ser, pregunta, ajá, no, me disculpas por ser tan brusco, pero es que hay que ser idiota para pretender que Maduro, con la tecnología política que tiene hoy en día, va a hacer unas elecciones de referéndum revocatorio que él pueda perder. O sea, realmente, o sea, no, no se puede llegar a esos niveles. sí, eso no se puede llamar ingenuidad, en todo caso. No, no, creo que no. Yo quisiera Ahora, tiene una agenda. en este plano, claro, claro. En este caso no se aplica, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien extraño, pero bueno, es el que se me ocurre en este momento, profesor. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el mercado de productos, que se ve muy, vamos a decir, polar, que es la más vendida, pero a pesar de que es la que controla el mercado, 60%, qué sé yo, la misma Polar crea una competencia, hace una competencia creada de alguna manera por ellos mismos. En el plano político y de los que están en ejercicio del poder, al gobierno le conviene, ¿qué le conviene al gobierno? Que no tenga una oposición, que le conviene este escenario donde la oposición está a la deriva, donde los partidos están desorganizados, prácticamente ya no tienen militancia. ¿Eso le conviene a un gobierno como este o por el contrario le convendría que hubiese una oposición organizada con la cual pudiera de alguna manera tener contraste? ¿Qué es lo más conveniente en todo caso? Aunque pareciera obvio. Ningún gobierno, ni siquiera el más democrático del mundo. Los países más democráticos del mundo son Finlandia, Dinamarca, Suecia, Canadá, cualquier país del mundo, esos son los 5 o 6 países que puntean las listas. En ningún país del mundo, ningún político quiere oposición. O sea, la oposición no es un deseo del político, la oposición es un resultado de la realidad fáctica, de que el político no logra concentrar todo el poder. Pero la lógica del poder es como la lógica del dinero, es la acumulación. Quien tiene dinero necesita tener que el dinero que tiene. Lo mismo ocurre con el poder. Quien tiene poder necesita tener cada vez poder para proteger el poder que tiene en el poder. Entonces, no es que los gobiernos eligen tener oposición, es que la oposición no les queda más remedio que aceptarla. Entonces, obviamente, si Maduro puede durar hasta el final de su gobierno sin resistencia ninguna, ni dentro de su partido, ni fuera de su partido, que necesita él inventar, ¿no? O sea, sería absurdo. Se elige parar de continuar en el poder sin ninguna resistencia. Entonces, las oposiciones surgen Entonces no es justamente cierto, entonces no es cierto que Maduro, no es cierto entonces que Maduro ha creado una oposición colaboracionista bueno, que está al servicio esa es otra historia. de ellos. Esa es otra historia. Esa es otra historia totalmente Ah, distinta. Porque lo que ocurre en muchos regímenes autoritarios es que el régimen autoritario necesita una cierta interlocución con un sector que le dé la apariencia de democracia. Eso hicieron los militares en Brasil durante mucho tiempo, desde el comienzo de los 80. Tenían unos partiditos allí que pues, no amenazaban el poder de los militares, pero participaban en elecciones y tenían, pero los partidos importantes los tenían prohibidos y perseguidos, ¿no? E inhabilitados, y a los sindicatos también los perseguían. Es lo mismo que ocurría en algunos países de la órbita soviética, no en la soviética, pero sí en algunas repúblicas socialistas, había partiditos que participaban de vez en cuando, algunos de ellos estaban y creían que eran importantes
y luego el Partido Comunista se los hacía saber, digamos, metiéndole preso al dirigente del partido, por ejemplo, ¿no? Y entonces bajaban la guardia. Eso ocurría en México, por ejemplo. México tuvo durante siglos, además del PRI, micropartidos, como el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por ejemplo, que es un partidito que ellos llamaban satélite del PRI. Estaba allí, participaba, tenía unos cargos y tal. Y eso daba a México, al PRI le daba la sensación, la imagen internacional de ser abierto y tolerante. Entonces, obviamente, el gobierno de Maduro sí gana de tener una posición eh, que, digamos, sea satelital, en el sentido de que sea una oposición leal al régimen, una oposición que no quiera cambiar el régimen. Eso está muy bien, tendrán sus cargos, nunca serán cargos muy importantes, nunca serán cargos que reten la hegemonía del partido de gobierno. Eh, Sin embargo, en el futuro, eventualmente, uno nunca sabe, de allí puede, de algunos de esos grupos, ha habido experiencias en las cuales de allí surgen unos liderazgos que se convierten en contestatarios del orden establecido. Ahora, pero eso no es porque sea indispensable para el gobierno autoritario tenerlo. Lo Ana Gracia, porque es más económico, o sea, es más económico tenerlos que reprimirlos a todos. O sea, un régimen autoritario tiene una economía de la violencia. Ese término lo inventó Maquiavelo, no con esos términos, pero la lógica la inventó Maquiavelo. Un gobierno autoritario no puede estar reprimiendo a todo el mundo todo el tiempo. O sea, necesita reducir los costos de represión. Y para reducir los costos de represión, cosa que dijo eh, eh, Robert Dahl en el libro que mencioné hace rato, de 1971, La poliarquía, para reducir los costos de represión, entonces crea espacios de participación. Pero esos espacios de participación los controla si el régimen es autoritario. Cuando el régimen político pierde control sobre los espacios de participación cuando se democratiza. Y entonces la oposición se convierte en un componente en la actividad política y no un componente controlado de la actividad política. Pero Maduro sí puede tener incentivos en un momento dado de tener una oposición satelital, una oposición institucionalizada, una oposición que no lo rete, pero que dé juego para disminuir los costos de represión. O sea, en lugar de reprimir a todo el mundo, reprime a algunos y no a todos. El costo es, si tú tienes 100 opositores y tú los tienes que reprimir a todos, tienes costo 100. Pero si tú tienes 100 opositores y reprimes a 40 y 70 no los reprimes, te estás ahorrando 40. Te estás ahorrando 60, perdón. Entonces, es así de simple. Una lógica. Pero Allí profesor, sí ya para finalizar, este desconsuelo. Bueno, no, tú eres periodista y eres profesor, tú tienes que estar informado de todo, tienes que conocer absolutamente todo porque eres periodista y más aún porque eres profesor. No hay nada que tú no puedas dejar de conocer, de saber. Entonces, en el marco de eso, yo le digo a usted también, profesor, denos luces. ¿Cómo salimos de este paquete? no tengo la menor idea. No tengo la menor idea por lo que te dije hace rato. O sea, partimos de ese punto de vista, de ese punto, de ese supuesto inicial. Nadie sabe cuándo ni cómo se produce una transición. Si quieres una metáfora, eh, piensa en un volcán o en un terremoto. Existe la sismología, que es una ciencia muy seria, y existe la vulcanología, que es una ciencia muy seria también. Pero ellos son capaces de decir cuándo va a haber una erupción o cuándo va a haber un terremoto. No. Son capaces de decir cuándo es más probable que eventualmente haya, pero que haya probabilidades no significa que va a ocurrir. Lo mismo ocurre en ciencia política, que es otra ciencia seria, pero no es como, digamos, la física newtoniana. Es una ciencia que trabaja con probabilidades, no con determinismos. Entonces, ¿cuándo es más probable una transición? Eso sí podemos decirlo. ¿En este momento es probable una transición? No, no es probable. Que no sea probable o que no sea muy probable significa que no ocurrirá en este momento. No lo sabes porque, como tú bien sabes, el concepto de probabilidad es asintótico a los extremos, es decir, nunca llega a cero.
las distribuciones de probabilidades son infinitas en su distribución hacia los extremos. Entonces, puede haber una mínima, remota posibilidad de que algo ocurra y ocurre. O sea, que sea improbable no significa que sea imposible. Entonces, ¿es posible la transición en Venezuela? Sí, siempre es posible. Ahora, ¿es probable? Muy poco probable. ¿Puede aumentarse la probabilidad en el futuro? Sí, eventualmente puede haber una mayor probabilidad de que ocurra en el futuro, pero en este momento la probabilidad de que ocurra es sumamente baja, casi cero. Pero, como te digo, asintótica cero. En el infinito es que se tiende a cero, pero no es cero. Entonces, pero mi Así, respuesta es, no sé, o sea, solamente te puedo dar probabilidades y la probabilidad es muy baja. así es. Bueno, profesor, de verdad que sumamente agradecido por permitirnos conversar esta noche con usted. Nosotros tendemos a hacer programas de lo que sean lo pedagógicos posibles, para que la gente, bueno, que los ve, pueda hacerse una opinión propia, escuchando a la gente que se encarga de analizar, de ver las cosas que los ciudadanos normales y comunes y corrientes a veces las tenemos enfrente y no las logramos ver. Entonces, de verdad creo que ha sido una conversación bien interesante, profesor, y mi agradecimiento por permitirnos llevarla adelante y por supuesto el agradecimiento a los que nos han seguido en este directo y los que nos estarán viendo cuando se cuelgue el resultado, el video resultante en las diferentes redes sociales. Buenas noches para que se despida, profesor. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por tenerme en tu programa. Así es. Aquí, aquí perdí un momentico perdí el audio en este momento, no estoy escuchando al profesor, entiendo que ya se ha despedido y entonces yo procederé también a despedir. Amigos digitales, muchas gracias por haber visto el programa. Reiteramos las gracias al profesor y será entonces hasta mañana a las 8 de la noche cuando estaremos conversando con el invitado especial que tendremos en ese momento. Muy amable ustedes, reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento. Hasta mañana a las 8 de la noche, si Dios quiere.